Este jefe del cártel ha logrado permanecer oculto durante décadas, mientras que este otro se esconde a plena vista. En 2024, los jefes de los cárteles se han visto obligados a utilizar las tácticas más ingeniosas para seguir con vida o alejarse de las autoridades. En algunos casos, ellos mismos son las autoridades. Con muchos jefes despiadados del cártel muertos o encarcelados de por vida, estos 7 reyes del mundo de la droga siguen prosperando. El mencho de policía a uno de los hombres más temidos del narcotráfico, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha tenido una vida llena de altibajos. El Mencho se hizo famoso no solo por sus tácticas brutales para lidiar con sus rivales, sino también por secuestrar a los hijos de nada menos que el Chapo. Tras ser deportado a Estados Unidos a los 30 años, El Mencho se unió a las fuerzas policiales locales de Cabo Corrientes y Tomatlán, en el estado de Jalisco. Sin embargo, abandonó las fuerzas del orden y se unió al Cártel del Milenio. La astucia y la crueldad de El Mencho le valieron rápidamente un lugar dentro de las filas del Cartel del Milenio. Comenzó como miembro del escuadrón de asesinos que protegía al narcotraficante Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona. Demostró ser un activo valioso, llevando a cabo misiones peligrosas y mostrando un nivel de brutalidad que conmocionó al mundo criminal. Pero las ambiciones de El Mencho iban mucho más allá de ser un simple soldado. Anhelaba el poder y el control, y sabía que la única forma de conseguirlo era crear su propio imperio. Así que se embarcó en un camino que cambiaría para siempre el panorama criminal de México. Con la experiencia y los conocimientos adquiridos durante su etapa en el Cartel Milenio, El Mencho comenzó a sentar las bases de su propia organización criminal. Reunió a un grupo de seguidores leales, individuos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para alcanzar sus objetivos. Y así nació el Cartel Jalisco Nueva Generación, o CJNG. La visión de El Mencho era clara: crear un imperio criminal que superara a todos los demás. Sabía que para lograrlo tendría que ser más agresivo y despiadado que sus rivales. El estilo de liderazgo del Mencho se ha caracterizado por un nivel de brutalidad sin precedentes. No teme derramar sangre y elimina a cualquiera que se interponga en su camino. Sus actos de violencia son tan impactantes que han enviado un mensaje claro tanto a los grupos criminales rivales como a las fuerzas de seguridad mexicanas. El Mencho es una fuerza a tener en cuenta. A medida que el CJNG crece en poder e influencia, la reputación de El Mencho como líder formidable se ha extendido como la pólvora. Su participación en operaciones de tráfico de drogas a nivel mundial, en particular de cocaína y metanfetamina, lo ha convertido en una fuerza a tener en cuenta a escala internacional. Hoy en día, El Mencho sigue siendo uno de los individuos más buscados tanto en México como en Estados Unidos. Se han emitido órdenes de arresto contra él y el gobierno estadounidense ha ofrecido incluso una recompensa de $10 millones por información que conduzca a su captura. La búsqueda de El Mencho se ha convertido en una prioridad para las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera. Uno de los principales retos para capturar a El Mencho radica en su capacidad para esconderse en las zonas rurales de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima. Estas regiones le proporcionan una red de apoyo, custodiada por mercenarios con entrenamiento militar. Estos actúan como un escudo, lo que dificulta enormemente que las fuerzas del orden puedan localizarlo. Otro obstáculo al que se enfrentan las autoridades es la lealtad de los seguidores de El Mencho. El CJNG tiene fama de ser muy leal a su líder, y esta lealtad se mantiene incluso ante la intensa presión de las fuerzas del orden. La capacidad de El Mencho para inspirar y comandar la lealtad de sus seguidores le ha permitido mantener su posición de poder. El Mayo, Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo, ha logrado mantenerse fuera del alcance de la DEA y de las autoridades mexicanas desde que se involucró en el negocio de la droga. Zambada no solo ha evitado la cárcel, sino que también ha impulsado al cártel de Sinaloa a la cima, todo ello mientras opera en las sombras. La vida de El Mayo está envuelta en misterio. Dada su profesión, se ha visto obligado a mantenerse fuera del radar. Este hombre está tan fuera del radar que algunos creen que es una leyenda urbana, un hombre del saco, un nombre que los capos de la droga mencionan de vez en cuando para asustar a la gente. Sin embargo, El Mayo existe. Sus allegados han revelado que no utiliza teléfonos ni habla en las reuniones. Ha hecho todo lo posible para asegurarse de permanecer en las sombras tanto como le ha sido posible. El Mayo aprendió a mantenerse oculto tras su primer roce con las fuerzas del orden en la década de 1970. Ganaba decenas de millones de dólares al año y, como haría cualquiera en su situación, empezó a vivir a lo grande. Esto resultaría ser un error muy costoso, ya que provocó la detención de su yerno y socio, Antonio Cruz Vázquez,
y el nombre de El Mayo apareció por primera vez en los informes policiales. Aprendió la lección: mantenerse fuera de la vista. También se aseguró de que todos los que le rodeaban siguieran los mismos principios. Su ascenso a la cima de la cadena de mando del cártel de Sinaloa se produjo después de que el Chapo lo incorporara al cártel para ayudar a mantener el control. El cártel de Sinaloa estaba en constante guerra con otros cárteles por las rutas del tráfico de drogas, lo que atraía demasiada atención. El Mayo fue incorporado para ayudar a resolver los problemas sin violencia. Conocido como un maestro negociador, fue capaz de alejar al cártel de la violencia y llevarlo a la cima del negocio de la droga en todo el mundo. La destreza negociadora de El Mayo también resultó útil cuando los hijos de El Chapo, Iván y Jesús Alfredo, fueron secuestrados por una banda rival. Los dos fueron devueltos a casa sanos y salvos, sin derramamiento de sangre, tras la intervención de El Mayo. Sin embargo, hay informes que indican que la elusividad de El Mayo es el resultado de su cooperación con las autoridades. Existe información fiable de que el socio y yerno de El Mayo, Antonio Cruz Vázquez, trabajaba para la CIA. También se dice que él fue quien presentó a El Mayo a la CIA. Además de la CIA, el cártel tenía vínculos con las fuerzas del gobierno federal mexicano. Estas alianzas suelen ser alabadas como la razón del éxito del cártel de Sinaloa. De hecho, un informe de 2009 difundido por la National Public Radio en Estados Unidos afirmaba que el gobierno estaba ayudando al cártel de Sinaloa a arrebatar el control de la zona del Valle de Juárez al cártel de Juárez. Un excomandante de la policía de Juárez también salió a la luz para confirmar que su agencia estaba colaborando con el cártel de Sinaloa y luchando en su nombre. El informe reveló cómo el cártel había sobornado a altos mandos del ejército, que incluso participaron en asesinatos por cuenta del cártel en numerosas ocasiones. Los datos sobre la baja tasa de arrestos de miembros del cártel de Sinaloa, en comparación con otros grupos, también se citaron como prueba del favoritismo de las autoridades mexicanas. A pesar de todo, El Mayo sigue al frente del cártel de Sinaloa, mientras su socio, El Chapo, languidece en la cárcel y los Chapitos, los hijos del Chapo, luchan por arrebatarle el control del cártel. Los Chapitos. En el oscuro mundo del cártel más poderoso de México, el cártel de Sinaloa, comenzó un nuevo capítulo con el ascenso de un grupo conocido como Los Chapitos. Los hijos del infame El Chapo no solo nacieron en el cártel, sino que fueron preparados para convertirse en su futuro. La historia temprana de los Chapitos es una historia de legado, estrategia y la búsqueda implacable del poder dentro de las filas del cártel. La historia de los Chapitos es inseparable de la leyenda de su padre, El Chapo, un hombre cuya notoriedad en el mundo del crimen organizado tiene pocos rivales. La sombra del Chapo se cernía sobre México y más allá, y fue bajo esta inmensa sombra que sus hijos, Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, comenzaron su ascenso. Desde una edad temprana, los hermanos fueron iniciados en las operaciones del cártel. El proceso de formación fue minucioso. Ovidio, en particular, destacó como figura de interés desde el principio. En 2012, ya había llamado la atención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que le impuso sanciones y le señaló como un actor importante dentro del cártel. Su acusación en febrero de 2019 consolidó aún más su estatus como lugarteniente clave en la jerarquía del cártel de Sinaloa. Las primeras actividades delictivas de los hermanos fueron tan audaces como estratégicas. En octubre de 2019, la fallida operación para capturar a Ovidio en Culiacán, la capital de Sinaloa, convirtió la ciudad en un campo de batalla. La rápida y violenta respuesta del cártel para asegurar la liberación de Ovidio demostró no solo su poderío armamentístico, sino también la importancia estratégica de los Chapitos dentro de la organización. Iván y Jesús Alfredo tampoco eran ajenos a la fama. Su secuestro por el CJNG en 2016 en un restaurante de Puerto Vallarta, un acto descarado en el territorio del CJNG, fue un recordatorio de la volátil dinámica de las rivalidades entre cárteles. La fama de Jesús Alfredo alcanzó su punto álgido cuando se encontró en la lista de los más buscados de la DEA, el único hijo de El Chapo en obtener tan dudoso honor. Su acusación junto a su padre y otros líderes del cártel por tráfico de drogas en 2015 consolidó aún más su papel en las operaciones internacionales del cártel. El menos conocido de los hermanos, Joaquín, mantuvo un perfil más bajo, pero su acusación junto a Ovidio por tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos durante más de una década, desde abril de 2008 hasta abril de 2018, reveló su importante participación en las actividades del cártel.
La ausencia de su padre tras su última detención en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos dejó un vacío de poder dentro del cártel de Sinaloa. Los Chapitos, sintiéndose con derecho al imperio que había construido su padre, se enfrentaron a El Mayo y a su tío, Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, en una lucha por el control. A medida que crecía el poder de los Chapitos, también lo hacía la atención de las autoridades estadounidenses. A finales de 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había anunciado una recompensa de $20 millones por información que condujera a la captura de los 4 hijos. A pesar de la presión, los Chapitos solo intensificaron sus esfuerzos por ejercer el dominio sobre el cártel. En febrero de 2022, hombres armados leales a los Chapitos sitiaron el municipio de Caborca, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, haciendo gala de su poderío armamentístico y su control sobre los principales corredores de tráfico. La detención de Ovidio en enero de 2023 en Culiacán marcó otro momento clave para los Chapitos. Las violentas secuelas de su detención, que incluyeron bloqueos, tiroteos con la policía y el ejército y el derribo de un helicóptero militar, demostraron una vez más la capacidad del cártel para responder con rapidez y contundencia. La extradición de Ovidio a Estados Unidos en septiembre de 2023 para ser juzgado por múltiples cargos relacionados con el tráfico de sustancias controladas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la continuación de una empresa criminal, fue un duro golpe para los Chapitos. Sin embargo, aún está por verse el impacto total de este evento en la dinámica interna del cártel de Sinaloa y el control del poder por parte de los Chapitos. La detención de Ovidio significa que los otros 3 hijos son los actuales jefes de los Chapitos. Juan Pablo Ledesma. Juan Pablo Ledesma. Conocido como el presunto cerebro del infame Cártel de Juárez, el ascenso de Ledesma a la cima del poder criminal es una historia envuelta en violencia y traición. Como supuesto líder de la línea, el brazo armado del cártel dirige una legión de seguidores leales y lleva a cabo operaciones que han dejado a las autoridades desesperadas por capturarlo. Hoy en día, sigue siendo un fantasma, un fugitivo de la justicia, con una recompensa por su cabeza que dice mucho de su importancia en el mundo del AMPA. Nacido el 28 de diciembre de 1987 en la bulliciosa ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Juan Pablo Ledesma pasó su infancia en un entorno marcado por la desigualdad económica y la creciente influencia del narcotráfico. Ciudad Juárez, famosa por sus altos índices de criminalidad y por ser un hervidero de actividad de los cárteles de la droga, desempeñaría un papel fundamental en el destino del joven Ledesma. El cártel de Juárez, una fuerza dominante en la región, tenía sus raíces profundamente arraigadas en el tejido social de la ciudad. Fue esta organización la que acabaría convirtiéndose en el campo de pruebas de Ledesma. El cártel, conocido por su violento brazo armado, la línea, estaba al frente de la guerra contra las drogas, luchando contra cárteles rivales por el control de las lucrativas rutas de tráfico de drogas que cruzaban la frontera con Estados Unidos. Cuando Ledesma alcanzó la mayoría de edad, el cártel de Juárez estaba experimentando importantes transformaciones. La presión implacable de las fuerzas del orden y los cárteles rivales estaba creando un vacío de poder que requería un nuevo tipo de liderazgo para llenarlo. Fue en medio de este caos donde la ambición y la mente estratégica de Ledesma encontraron su vocación. Comenzó a cultivar una red de contactos, alineándose con figuras clave dentro de la línea y demostrando un profundo conocimiento de las operaciones del cártel. Los detalles exactos del ascenso al poder de Ledesma están envueltos en el secretismo que rodea las operaciones del cártel. Sin embargo, está claro que su estilo de liderazgo fue fundamental para consolidar el poder y expandir la influencia del cártel. Bajo su dirección, la línea se convirtió en algo más que un brazo armado. Se convirtió en la encarnación del poder del cártel, un símbolo de control inquebrantable sobre sus territorios. Sin embargo, el poder trajo consigo enemigos. Uno de sus enemigos más acérrimos es el Chapo. Según algunas fuentes, el Chapo odiaba tanto a Ledesma que puso un precio de 15 millones de pesos por su cabeza. Al parecer, Ledesma provocó la ruptura de la alianza entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. Además, se rumorea que orquestó la muerte del hermano del Chapo, Arturo Guzmán Loera, que fue asesinado en la cárcel. Con los miembros de alto rango del cártel de Juárez en la cárcel, Ledesma está al frente del cártel. Y con su liderazgo, el gobierno mexicano ha puesto una recompensa de $2 millones por cualquier información que conduzca a su captura. Enedina Arellano Félix. En el traicionero mundo de los cárteles de la droga, una mujer desafió todas las probabilidades y llegó a lo más alto. Enedina Arellano Félix,
que en un principio era una operadora entre bastidores, emergió como líder del famoso cártel de Tijuana. Nacida en el seno de una familia de traficantes, utilizó sus habilidades financieras para navegar entre el caos y la violencia. A medida que sus hermanos caían en manos de la ley o encontraban un final violento, la mente estratégica de Enedina se convirtió en su mayor baza para hacerse con el control del cártel de Tijuana. En la casa de los Arellano Félix, el negocio familiar era más que un medio para alcanzar un fin. Era un legado que esperaba ser heredado. A los 16 años, los ojos de Enedina brillaban con el sueño de convertirse en la reina del carnaval, un título que la coronaría como la reina de Mazatlán. Pero el destino tenía otros planes. Sus hermanos, Ramón y Benjamín, ya marcados por la ley, huían de los gobiernos de Estados Unidos y México. La notoriedad de la familia ensombreció sus ambiciones y la corona siguió siendo un sueño incumplido. Los hermanos Arellano Félix eran discípulos de Miguel Ángel Félix Gallardo, el famoso narcotraficante que controlaba el flujo de drogas a través de la frontera. Bajo su protección, recibieron el corredor de la droga en Tijuana, Baja California, una puerta de entrada a los insaciables mercados del norte. Enedina, sin embargo, buscaba el conocimiento por encima de la notoriedad. Cursó la licenciatura en contabilidad en una universidad privada de Guadalajara, Jalisco. Con el título en mano, Enedina regresó al redil, ocultando su experiencia tras un velo de modestia. A mediados de los años 80, se integró discretamente en el negocio familiar, sin que las miradas inquisitivas de las autoridades se fijaran en ella. El cambio de milenio trajo consigo un cambio radical. Jesús Labra Avilés, conocido como el Chuy, el cerebro financiero del cártel de Tijuana, fue capturado. Su captura dejó un vacío que Enedina estaba dispuesta a llenar. Mientras sus hermanos, Benjamín, Carlos, Eduardo, Francisco Javier, Francisco Rafael y Ramón, disfrutaban de la notoriedad de su imperio, Enedina operaba en las sombras. Con la captura de Benjamín Arellano Félix en 2002, la fortaleza del cártel, que antes parecía impenetrable, comenzó a mostrar grietas. Uno tras otro, los hermanos que habían construido un imperio basado en la crueldad y el miedo se encontraron entre rejas. Su ausencia creó un vacío de poder que amenazaba consumir a la organización en el caos. Pero en medio del caos, Enedina Arellano Félix emergió como la inesperada heredera al trono. Con la mayoría de sus hermanos encarcelados o fallecidos, ella era el último pilar que quedaba en pie en la dinastía en ruinas. El enfoque de Enedina hacia el liderazgo se alejaba de la historia sangrienta del cártel. Aportó una visión empresarial, alejando a la organización de las prácticas violentas que la habían definido bajo el mandato de sus hermanos. La nueva líder del cártel de Tijuana comenzó a forjar alianzas con otras organizaciones criminales, en marcado contraste con la preferencia de sus hermanos por las confrontaciones violentas. Su mente estratégica se propuso asegurar el futuro del cártel mediante asociaciones calculadas y negociaciones astutas. A medida que el gobierno mexicano intensifica su represión contra el cártel, el liderazgo de Enedina se ha puesto a prueba. Ha sabido evitar con habilidad que el cártel de Tijuana se desmorone bajo la presión. Conocida como la jefa, la madrina y la narcomami, Enedina es el cerebro financiero detrás de las operaciones del cártel. Su experiencia en el lavado de dinero y la administración financiera se ha convertido en el sustento de la supervivencia del cártel. Chiquito Malo. En lo más profundo del panorama criminal colombiano, ha surgido un nuevo capo que proyecta una larga sombra sobre el mundo del AMPA del país. Conocido con el sobrenombre de Chiquito Malo, este enigmático personaje ha ascendido a la cima del poder, convirtiéndose en el líder del AGC. El AGC, también conocido como los Urabeños o el Clan del Golfo, es famoso por su férreo control sobre diversos negocios ilícitos. El ascenso de Chiquito Malo siguió a la dramática caída del infame Otoniel, lo que supuso un cambio radical en el equilibrio de poder. En el calor abrasador de San Pedro de Urabá, un pequeño municipio enclavado en el departamento de Antioquia, al norte de Colombia, nació un niño que se convertiría en una figura formidable del mundo del crimen organizado. Este niño, Jovanis, de Jesús Ávila Villadiego, sería más tarde temido y conocido con el alias de Chiquito Malo. Su viaje hacia las profundidades de la criminalidad comenzó en las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, una organización paramilitar con una notoria reputación de violencia y control. Como miembro del bloque bananero, Chiquito Malo se curtió en la dura realidad de la vida paramilitar, aprendiendo las reglas de las actividades ilícitas en la región de Urabá, un hervidero del narcotráfico debido a su ubicación estratégica. Su crueldad y su perspicacia estratégica no pasaron desapercibidas, y cuando las AUC se desmovilizaron en noviembre de 2004, Chiquito Malo, en lugar de deponer las armas,
eligió un camino que lo llevaría más profundamente a las sombras. El AGC, nacido de los restos de las AUC, se convirtió en el nuevo hogar de Chiquito Malo. Aquí ascendió rápidamente en la jerarquía, aprovechando su profundo conocimiento de la región de Urabá para controlar las rutas del narcotráfico a través del Golfo de Urabá. Su influencia creció y, en 2015, Estados Unidos lo acusó formalmente de ser uno de los principales líderes de la estructura de narcotráfico, lo que da testimonio de su poder dentro de la organización. A pesar de la intensa persecución de las autoridades colombianas, la astucia de Chiquito Malo le permitió evadir la captura, sobreviviendo a una redada que se cobró la vida de 3 miembros de su equipo de seguridad y resultó en la captura de 4 más. Su habilidad para escapar de la red de las fuerzas del orden solo aumentó su mística y su poder. En febrero de 2021, la muerte de Nelson Hurtado Simanca, alias Marihuano, el segundo al mando de los urabeños, impulsó a Chiquito Malo a convertirse en la mano derecha del entonces líder, Otoniel. Esta posición de confianza lo situó en el centro mismo de las operaciones del AGC, a un paso de la cima del poder que pronto alcanzaría. Las tornas cambiaron rápidamente dentro del AGC cuando, en octubre de 2021, las autoridades colombianas capturaron a Dairo Antonio Usuga, conocido como Otoniel. Su detención conmocionó a las filas de los urabeños y dejó un vacío de poder en la cúpula de una de las organizaciones criminales más temidas de Colombia. Fue Chiquito Malo, el lugarteniente de confianza de Otoniel, quien ocupó el vacío y tomó las riendas del poder con ambas manos. El ascenso de Chiquito Malo al liderazgo de las AGC no estuvo exento de dificultades. Heredó una organización en crisis que se enfrentaba a la implacable persecución de las fuerzas del orden, a fracturas internas y a la constante amenaza de facciones rivales. Sin embargo, con una mezcla de crueldad y astucia estratégica, Chiquito Malo comenzó a consolidar su control sobre el extenso imperio de las AGC. Una de sus primeras medidas como líder fue sofocar los brotes de rebelión en el seno de la organización. Bajo su mando, el AGC era una estructura muy hermética, y cualquier atisbo de disidencia era reprimido con mano dura. Esto quedó patente con el destino de Wilmer Antonio Giraldo Quirós, alias Siopas, un miembro de alto rango que albergaba ambiciones de crear su propio feudo dentro de la organización. A principios de 2023, Siopas fue encontrado muerto, un mensaje contundente para cualquiera que se atreviera a desafiar la supremacía de Chiquito Malo. Más allá de las luchas internas por el poder, Chiquito Malo se enfrentaba a una compleja red de alianzas y rivalidades. La larga asociación del AGC con el cártel de Sinaloa siguió reforzando sus actividades de tráfico de drogas, mientras que sus conexiones con mafias europeas, como la Ndrangheta y los grupos balcánicos, ampliaron su alcance global. A nivel nacional, el AGC se vio envuelto en un amargo conflicto con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, por el lucrativo tráfico de drogas y los territorios de minería ilegal, especialmente en los departamentos de Chocó y norte de Santander. Bajo el liderazgo de Chiquito Malo, las actividades criminales del AGC han florecido. Los tentáculos de la organización se extienden ahora a la minería ilegal, la extorsión, el contrabando y el tráfico de migrantes, generando enormes beneficios que consolidan aún más su posición en los bajos fondos de Colombia. Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es un nombre sinónimo de autoridad en los pasillos del gobierno venezolano. Como exvicepresidente, presidente interino en tiempos de agitación y militar, la influencia de Cabello ha sido tan vasta como los extensos paisajes del país. Sin embargo, los rumores sobre un legado más oscuro le siguen los pasos, pintando la imagen de un hombre al mando del famoso Cartel de los Soles. Estas acusaciones, que proyectan largas sombras sobre su dilatada carrera, sugieren la existencia de un imperio clandestino de narcotráfico y corrupción. La destreza política de Cabello se puso de manifiesto por primera vez cuando fue nombrado vicepresidente bajo el mandato de Chávez en enero de 2002, cargo en el que se encargó de orquestar la delicada danza entre los poderes ejecutivo y legislativo. Su lealtad a Chávez era inquebrantable, y cuando el país se vio sacudido por un intento de golpe de Estado en abril de 2002, fue Cabello quien asumió brevemente la presidencia, garantizando la continuidad del legado de Chávez. En medio de la fanfarria política, se desarrolla una siniestra narrativa que ensombrece la ilustre carrera de Diosdado Cabello. El Cartel de los Soles, un nombre que evoca imágenes de una organización criminal envuelta en el secreto, tiene en Cabello a su formidable líder. Las acusaciones sobre su profunda implicación en el tráfico internacional de drogas, una afirmación que, de ser cierta, revelaría una doble vida de duplicidad sin precedentes, se multiplican.
El gobierno de Estados Unidos, vigilante e inflexible, puso en marcha una serie de investigaciones sobre estas graves acusaciones. Surgieron informes que pintaban a Cabello como el capo del Cartel de los Soles, implicándolo en una red de operaciones de narcotráfico que, supuestamente, se extendía por varios continentes. Altos mandos del ejército venezolano también se vieron envueltos en estas acusaciones, lo que sugería una colusión entre el poder y la ilegalidad. Las repercusiones de estas acusaciones se sintieron en todo el mundo, lo que provocó una rápida respuesta internacional. Las sanciones llovieron sobre Cabello desde países como Canadá, la Unión Europea y Suiza, que congelaron sus activos y le prohibieron la entrada, alegando la erosión de los principios democráticos y las violaciones de los derechos humanos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó medidas decisivas, sancionando no solo a Cabello, sino también a su familia y asociados, acusándolos de aprovechar su poder político para enriquecerse personalmente mediante extorsión, lavado de dinero y malversación. Se dice que las sanciones, una acusación condenatoria, han encontrado aproximadamente $800 millones en activos de Cabello, una cifra que él refuta públicamente. Estos acontecimientos han proyectado una larga sombra sobre el panorama político de Venezuela, con la reputación de Cabello en juego y la posición internacional del país, empañada por el espectro de la narcopolítica. Actualmente, Cabello es capitán de las Fuerzas Armadas de Venezuela y también miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela. Dados sus cargos en el gobierno, es fácil entender por qué se le acusa de liderar el cártel de narcotraficantes, Cartel de los Soles. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.